Muy buenos días, humano. Bienvenido a esta nueva entrega del rapapolvo de Amodei. Que como él dice, lo más lógico es que no sirva para nada, pero suponemos que le pasa como a nosotros, que se queda más tranquilo. Que el mundo va a dar un vuelco es tan claro como ya vemos cada día. En el caso del poder, en sus diferentes vertientes, no va a ser menos. Esperemos que no sea demasiado. Escuchamos. 2. Un empoderamiento sorprendente y terrible. Mal uso para la destrucción. Supongamos que los problemas de autonomía de la IA se han resuelto. Ya no nos preocupa que el país de los genios de la IA se vuelva rebelde y domine a la humanidad. Los genios de la IA hacen lo que los humanos quieren que hagan. Y dado su enorme valor comercial, individuos y organizaciones de todo el mundo pueden alquilar uno o más genios de la IA para que realicen diversas tareas para ellos. Que todos tengan un genio superinteligente en su poder es un avance asombroso que conducirá a una increíble creación de valor económico y a una mejora en la calidad de vida humana. Hablo de estos beneficios con gran detalle en Máquinas de Gracia Amorosa. Sin embargo, no todos los efectos de dotar a todos de capacidades sobrehumanas serán positivos. Potencialmente, puede amplificar la capacidad de individuos o pequeños grupos para causar destrucción a una escala mucho mayor que antes, mediante el uso de herramientas sofisticadas y peligrosas, como armas de destrucción masiva, que antes solo estaban disponibles para unos pocos con un alto nivel de habilidad, entrenamiento especializado y concentración. Como escribió Bill Joy hace 25 años en Por qué el futuro no nos necesita, la construcción de armas nucleares requirió, al menos durante un tiempo, acceso tanto a materias primas raras, de hecho, prácticamente inaccesibles, como a información protegida. Los programas de armas biológicas y químicas también tendían a requerir actividades a gran escala. Las tecnologías del siglo XXI, genética, nanotecnología y robótica, pueden generar nuevos tipos de accidentes y abusos, fácilmente accesibles para individuos o pequeños grupos. No requerirán grandes instalaciones ni materias primas raras. Estamos a punto de alcanzar un mayor perfeccionamiento del mal extremo, un mal cuyas posibilidades se extienden mucho más allá de las que las armas de destrucción masiva legaron a los estados-nación, hasta un sorprendente y terrible empoderamiento de los individuos extremos. Lo que Joy señala es la idea de que causar una destrucción a gran escala requiere tanto motivo como habilidad. Y mientras la habilidad esté restringida a un pequeño grupo de personas altamente capacitadas, hay un riesgo relativamente limitado de que individuos individuales o grupos pequeños causen tal destrucción. Un solitario perturbado puede perpetrar un tiroteo en una escuela, pero probablemente no pueda construir un arma nuclear ni desatar una plaga. De hecho, la capacidad y la motivación podrían incluso estar negativamente correlacionadas. El tipo de persona capaz de desatar una plaga probablemente posea un alto nivel educativo, probablemente un doctorado en biología molecular, y sea particularmente ingenioso, con una carrera prometedora, una personalidad estable y disciplinada, y mucho que perder. Es poco probable que este tipo de persona esté interesada en matar a un gran número de personas sin ningún beneficio para sí misma y con un gran riesgo para su propio futuro. Necesitaría estar motivada por pura malicia, un profundo agravio o inestabilidad. Esas personas existen, pero son raras y tienden a convertirse en grandes historias cuando aparecen, precisamente porque son tan inusuales. También suelen ser difíciles de atrapar debido a su inteligencia y capacidad, que a veces dejan misterios que tardan años o décadas en resolverse. El ejemplo más famoso es probablemente el del matemático Theodor Kaczynski, el Unabomber,
quien evadió la captura del FBI durante casi 20 años y se guiaba por una ideología antitecnológica. Otro ejemplo es el del investigador en biodefensa Bruce Ivins, quien parece haber orquestado una serie de ataques con Anthrax en 2001. También ha ocurrido con organizaciones no estatales especializadas. La secta Aum Shinrikyo logró obtener gas nervioso sarin y matar a 14 personas, además de herir a cientos más, al liberarlo en el metro de Tokio en 1995. Afortunadamente, ninguno de estos ataques utilizó agentes biológicos contagiosos, porque la capacidad de construir u obtener estos agentes estaba más allá de las capacidades incluso de estas personas. Los avances en biología molecular han reducido significativamente las barreras para la creación de armas biológicas, especialmente en cuanto a la disponibilidad de materiales, pero aún se requiere una enorme experiencia para lograrlo. Me preocupa que un genio al alcance de todos pueda eliminar esa barrera, convirtiendo a todos en virólogos con doctorado, capaces de guiar paso a paso el proceso de diseño, síntesis y liberación de un arma biológica. Prevenir la obtención de este tipo de información ante una fuerte presión adversaria, las llamadas fugas de la cárcel, probablemente requiera capas de defensa más allá de las que normalmente se incluyen en el entrenamiento. Fundamentalmente, esto romperá la correlación entre capacidad y motivación. El solitario perturbado que quiere matar gente pero carece de la disciplina o la habilidad para hacerlo, ahora será elevado al nivel de capacidad del virólogo con doctorado, quien es poco probable que tenga esta motivación. Esta preocupación se generaliza más allá de la biología, aunque creo que la biología es el área más aterradora, a cualquier área donde sea posible una gran destrucción, pero que actualmente requiera un alto nivel de habilidad y disciplina. Dicho de otro modo, alquilar una IA potente proporciona inteligencia a personas maliciosas, pero por lo demás promedio. Me preocupa que potencialmente haya un gran número de personas así por ahí, y que, si tienen acceso a una forma fácil de matar a millones de personas, tarde o temprano una de ellas lo hará. Además, aquellos con experiencia podrían estar capacitados para cometer una destrucción a una escala aún mayor de la que podían antes. La biología es sin duda el área que más me preocupa, debido a su gran potencial de destrucción y la dificultad de defenderse de ella. Así que me centraré en ella en particular. Pero mucho de lo que digo aquí se aplica a otros riesgos, como los ciberataques, las armas químicas o la tecnología nuclear. No voy a entrar en detalles sobre cómo fabricar armas biológicas, por razones que deberían ser obvias. Pero a grandes rasgos, me preocupa que los LLMM se estén acercando, o quizás ya hayan alcanzado, al conocimiento necesario para crearlas y liberarlas de principio a fin, y que su potencial de destrucción sea muy alto. Algunos agentes biológicos podrían causar millones de muertes si se hiciera un esfuerzo decidido para liberarlos y maximizar su propagación. Sin embargo, esto requeriría un alto nivel de habilidad, incluyendo una serie de pasos y procedimientos muy específicos que no son ampliamente conocidos. Mi preocupación no se limita a un conocimiento fijo o estático. Me preocupa que los LLMM puedan guiar a alguien con conocimientos y habilidades promedio a través de un proceso complejo, que de otro modo podría fallar o requerir depuración de forma interactiva. De forma similar a cómo el soporte técnico podría ayudar a una persona sin conocimientos técnicos a depurar y solucionar problemas informáticos complejos, aunque este sería un proceso más largo, que probablemente duraría semanas o meses. Los LLM más capaces, sustancialmente más allá del poder de los actuales, podrían ser capaces de permitir actos aún más aterradores. En 2024, un grupo de científicos prominentes escribió una carta advirtiendo sobre los riesgos de investigar y potencialmente crear un nuevo y peligroso tipo de organismo, vida espejo. El ADN, el ARN
los ribosomas y las proteínas que componen los organismos biológicos tienen todos la misma quiralidad, también llamada lateralidad, que hace que no sean equivalentes a una versión de sí mismos reflejada en el espejo. Al igual que su mano derecha, no puede rotarse de tal manera que sea idéntica a su izquierda. Pero todo el sistema de proteínas que se unen entre sí, la maquinaria de síntesis de ADN y traducción de ARN, y la construcción y descomposición de proteínas, todo depende de esta lateralidad. Si los científicos crearan versiones de este material biológico con la lateralidad opuesta, y existen algunas ventajas potenciales de esto, como medicamentos que duran más en el cuerpo, podría ser extremadamente peligroso. Esto se debe a que la vida zurda, si se creara en forma de organismos completos capaces de reproducirse, lo cual sería muy difícil, sería potencialmente indigerible para cualquiera de los sistemas que descomponen la materia biológica en la Tierra. Tendría una llave que no encajaría en la cerradura de ninguna enzima existente. Esto significaría que podría proliferar de forma incontrolable y desplazar a toda la vida del planeta, en el peor de los casos, incluso destruyéndola por completo. Existe una considerable incertidumbre científica sobre la creación y los posibles efectos de la vida espejo. La Carta de 2024 acompañó un informe que concluía que es plausible que se creen bacterias espejo en las próximas una o varias décadas, lo cual supone un amplio margen. Pero un modelo de IA lo suficientemente potente, para ser claros, mucho más capaz que cualquier de los que tenemos hoy, podría descubrir cómo crearla mucho más rápido e incluso ayudar a alguien a hacerlo. En mi opinión, si bien estos son riesgos oscuros y pueden parecer improbables, la magnitud de las consecuencias es tan grande que deberían tomarse en serio como un riesgo de primera clase de los sistemas de IA. Los escépticos han planteado una serie de objeciones a la gravedad de estos riesgos biológicos de los LLM, con las que no estoy de acuerdo, pero que vale la pena abordar. La mayoría cae en la categoría de no apreciar la trayectoria exponencial en la que se encuentra la tecnología. En 2023, cuando empezamos a hablar de los riesgos biológicos de los LLM, los escépticos dijeron que toda la información necesaria estaba disponible en Google, y que los LLM no añadían nada más allá de esto. Nunca fue cierto que Google pudiera darte toda la información necesaria. Los genomas están disponibles gratuitamente, pero como dije antes, ciertos pasos clave, así como una enorme cantidad de conocimientos prácticos, no se pueden obtener de esa manera. Pero también, para finales de 2023, los LLM estaban proporcionando claramente información más allá de lo que Google podía dar para algunos pasos del proceso. Tras esto, los escépticos se retractaron de la objeción de que los LLM no eran útiles de principio a fin y no podían contribuir a la adquisición de armas biológicas, a diferencia de simplemente proporcionar información teórica. A mediados de 2025, nuestras mediciones muestran que los LLM podrían estar ya proporcionando mejoras sustanciales en varias áreas relevantes, quizás duplicando o triplicando la probabilidad de éxito. Esto nos llevó a decidir que Cloud Opus 4 y los modelos posteriores, Sonnet 4.5, Opus 4.1 y Opus 4.5, debían publicarse bajo nuestras protecciones de nivel de seguridad de IA3 en el marco de nuestra política de escalado responsable, y a implementar salvaguardas contra este riesgo. Más sobre esto más adelante. Creemos que es probable que los modelos se estén acercando al punto en que, sin salvaguardas, podrían ser útiles para que alguien con un título en STEM, pero no específicamente en biología, pueda completar el proceso de producción de un arma biológica. Otra objeción es que existen otras acciones no relacionadas con la IA que la sociedad puede tomar para bloquear la producción de armas biológicas. La más destacada es que la industria de la síntesis genética produce especímenes biológicos a pedido, y no existe un requisito federal que obligue a los proveedores a revisar los pedidos para asegurarse de que no contengan patógenos. Un estudio del MIT descubrió que 36 de 38 proveedores cometieron un pedido que contenía la secuencia de la gripe de 1918.
apoyo el análisis obligatorio de la síntesis genética que dificilitaría que las personas usaran patógenos como armas, con el fin de reducir tanto los riesgos biológicos impulsados por la IA como los riesgos biológicos en general. Pero esto no es algo que tengamos hoy en día. Además, sería solo una herramienta para reducir el riesgo. Es un complemento a las barreras de seguridad de los sistemas de IA, no un sustituto. La mejor objeción es una que rara vez he visto planteada: que existe una brecha entre la utilidad de los modelos en principio y la propensión real de los actores maliciosos a usarlos. La mayoría de los actores maliciosos son individuos perturbados, por lo que casi por definición su comportamiento es impredecible e irracional. Y son estos actores maliciosos, los inexpertos, quienes podrían haberse beneficiado más de que la IA facilitara la muerte de muchas personas. El hecho de que un tipo de ataque violento sea posible no significa que alguien decida llevarlo a cabo. Quizás los ataques biológicos resulten poco atractivos porque tienen una probabilidad razonable de infectar al perpetrador. No satisfacen las fantasías de tipo militar, que tienen muchos individuos o grupos violentos, y es difícil atacar selectivamente a personas específicas. También podría ocurrir que pasar por un proceso que lleva meses, incluso si una IA te guía, requiera una paciencia que la mayoría de las personas perturbadas simplemente no tienen. Puede que simplemente tengamos suerte, y que en la práctica, la motivación y la capacidad no se combinen del todo bien. Pero esta parece una protección muy endeble. Los motivos de los solitarios perturbados pueden cambiar por cualquier motivo o sin motivo alguno. Y de hecho ya existen casos de LLM utilizados en atentados, pero no con biología. El enfoque en los solitarios perturbados también ignora a los terroristas con motivaciones ideológicas, quienes a menudo están dispuestos a invertir grandes cantidades de tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, los secuestradores del 11S. Querer matar al mayor número posible de personas es un motivo que probablemente surgirá tarde o temprano. Y lamentablemente sugiere las armas biológicas como el método. Aunque este motivo sea extremadamente raro, solo tiene que materializarse una vez. Y a medida que la biología avanza, cada vez más impulsada por la propia IA, también podría ser posible llevar a cabo ataques más selectivos. Por ejemplo, dirigidos contra personas con ascendencias específicas. Lo que añade otro posible motivo, muy escalofriante. No creo que los ataques biológicos se lleven a cabo necesariamente en el instante en que sea ampliamente posible. De hecho, apostaría en contra. Pero considerando millones de personas y un periodo de unos pocos años, creo que existe un grave riesgo de un ataque a gran escala. Y las consecuencias serían tan graves, con millones de víctimas potenciales o más, que creo que no tenemos más remedio que tomar medidas serias para prevenirlo. Defensas. Esto nos lleva a cómo defendernos de estos riesgos. Aquí veo 3 cosas que podemos hacer. Primero, las empresas de IA pueden poner barreras en sus modelos para evitar que ayuden a producir armas biológicas. Anthropic está haciendo esto muy activamente. La constitución de Claude, que se centra principalmente en principios y valores de alto nivel, tiene un pequeño número de prohibiciones específicas de línea dura, y una de ellas se relaciona con ayudar con la producción de armas biológicas, o químicas, nucleares o radiológicas. Pero todos los modelos pueden ser liberados, y por lo tanto, como segunda línea de defensa, hemos implementado desde mediados de 2025, cuando nuestras pruebas mostraron que nuestros modelos comenzaban a acercarse al umbral donde podrían comenzar a representar un riesgo, un clasificador que detecta y bloquea específicamente los resultados relacionados con las armas biológicas. Actualizamos y mejoramos regularmente estos clasificadores, y en general los hemos encontrado muy robustos, incluso contra ataques adversarios sofisticados. Estos clasificadores incrementan considerablemente los costos de servicio de nuestros modelos. En algunos modelos son cerca del 5% de los costos totales de inferencia, y por lo tanto reducen nuestros márgenes.
pero creemos que usarlos es lo correcto. Cabe destacar que otras empresas de IA también han implementado clasificadores. Sin embargo, no todas lo han hecho, y tampoco existe ninguna norma que las obligue a mantener sus clasificadores. Me preocupa que con el tiempo se genere un dilema del prisionero, donde las empresas puedan abandonar el sistema y reducir sus costos eliminando clasificadores. Este es, una vez más, un problema clásico de externalidades negativas que no se puede resolver con las acciones voluntarias de Anthropic ni de ninguna otra empresa por sí sola. Los estándares voluntarios de la industria pueden ayudar, como también lo pueden hacer las evaluaciones y verificaciones de terceros, como las que realizan los institutos de seguridad de IA y los evaluadores externos. Pero en última instancia, la defensa podría requerir la acción del gobierno, que es la segunda opción. Mi opinión al respecto es la misma que la que se aplica a los riesgos de autonomía. Deberíamos empezar por los requisitos de transparencia, que ayudan a la sociedad a medir, monitorear y defenderse colectivamente contra los riesgos sin interrumpir la actividad económica de manera drástica. Luego, si alcanzamos umbrales de riesgo más claros, podremos elaborar una legislación que se enfoque con mayor precisión en estos riesgos y tenga una menor probabilidad de daños colaterales. En el caso particular de las armas biológicas, de hecho creo que el momento para una legislación tan específica podría estar acercándose pronto. Anthropic y otras empresas están aprendiendo cada vez más sobre la naturaleza de los riesgos biológicos y lo que es razonable exigir a las empresas para defenderse contra ellos. Defenderse completamente contra estos riesgos puede requerir trabajar internacionalmente, incluso con adversarios geopolíticos, pero existen precedentes en tratados que prohíben el desarrollo de armas biológicas. Generalmente soy escéptico sobre la mayoría de los tipos de cooperación internacional en IA, pero esta puede ser un área limitada donde haya alguna posibilidad de lograr moderación global. Ni siquiera las dictaduras quieren ataques bioterroristas masivos. Finalmente, la tercera contramedida que podemos tomar es intentar desarrollar defensas contra los propios ataques biológicos. Esto podría incluir la monitorización y el seguimiento para la detección temprana, inversiones en I+D en purificación del aire, como la desinfección con VC lejano, el desarrollo rápido de vacunas que puedan responder y adaptarse a un ataque, y mejores equipos de protección individual, EPI, y tratamientos o vacunas para algunos de los agentes biológicos más probables. Las vacunas de ARNM, que pueden diseñarse para responder a un virus o variante en particular, son un ejemplo temprano de lo que es posible aquí. Anthropic está entusiasmado por trabajar con compañías biotecnológicas y farmacéuticas en este problema. Pero desafortunadamente, creo que nuestras expectativas en el lado defensivo deberían ser limitadas. Hay una asimetría entre el ataque y la defensa en biología, porque los agentes se propagan rápidamente por sí solos, mientras que las defensas requieren que la detección, la vacunación y el tratamiento se organicen en un gran número de personas muy rápidamente en respuesta. A menos que la respuesta sea rapidísima, lo que rara vez lo es, gran parte del daño se producirá antes de que sea posible una respuesta. Es concebible que futuras mejoras tecnológicas puedan inclinar este equilibrio a favor de la defensa, y ciertamente deberíamos usar IA para ayudar a desarrollar tales avances tecnológicos. Pero hasta entonces, las salvaguardas preventivas serán nuestra principal línea de defensa. Vale la pena mencionar brevemente los ciberataques, ya que a diferencia de los ataques biológicos, los ciberataques liderados por IA se han producido en la práctica, incluso a gran escala y para espionaje estatal. Preveemos que estos ataques se volverán más efectivos a medida que los modelos avancen rápidamente, hasta convertirse en la principal forma de perpetrarlos. Preveo que los ciberataques liderados por IA se convertirán en una amenaza grave y sin precedentes para la integridad de los sistemas informáticos a nivel mundial. Y Anthropic está trabajando arduamente para frenarlos y con el tiempo prevenirlos de forma fiable.
La razón por la que no me he centrado tanto en la ciberseguridad como en la biología es que 1. Los ciberataques tienen muchas menos probabilidades de matar personas. Ciertamente no a la escala de los ataques biológicos. Y 2. El equilibrio entre ataque y defensa puede ser más manejable en el ámbito cibernético, donde existe al menos alguna esperanza de que la defensa pueda seguir el ritmo e incluso idealmente superar los ataques de IA si invertimos adecuadamente en ella. Aunque la biología es actualmente el vector de ataque más grave, existen muchos otros vectores y es posible que surja uno más peligroso. El principio general es que, sin contramedidas, es probable que la IA reduzca continuamente la barrera a la actividad destructiva a una escala cada vez mayor. Y la humanidad necesita una respuesta seria a esta amenaza. Punto 3. El aparato odioso abuso para tomar el poder. La sección anterior analizó el riesgo de que individuos y pequeñas organizaciones se apropien de un pequeño subconjunto del país de los genios en un centro de datos para causar una destrucción a gran escala. Pero también deberíamos preocuparnos, probablemente mucho más, por el uso indebido de la IA con el fin de ejercer o tomar el poder, probablemente por parte de actores más grandes y consolidados. En Máquinas de Gracia Amorosa, analicé la posibilidad de que los gobiernos autoritarios utilicen una potente IA para vigilar o reprimir a sus ciudadanos de maneras extremadamente difíciles de reformar o derrocar. Las autocracias actuales tienen un límite en su capacidad represiva debido a la necesidad de que los humanos cumplan sus órdenes. Y los humanos a menudo tienen límites en su disposición a ser inhumanos. Pero las autocracias dotadas de IA no tendrían tales límites. Peor aún, los países también podrían usar su ventaja en IA para obtener poder sobre otros países. Si el país de los genios en su conjunto estuviera simplemente controlado por el aparato militar de un solo país humano y otros países no tuvieran capacidades equivalentes, es difícil imaginar cómo podrían defenderse. Serían superados en astucia a cada paso, similar a una guerra entre humanos y ratones. La combinación de estas dos preocupaciones conduce a la alarmante posibilidad de una dictadura totalitaria global. Obviamente, debería ser una de nuestras principales prioridades prevenir este desenlace. Hay muchas maneras en que la IA podría facilitar, consolidar o expandir la autocracia, pero enumeraré algunas que me preocupan especialmente. Cabe destacar que algunas de estas aplicaciones tienen usos defensivos legítimos, y no las estoy necesariamente contradiciendo en términos absolutos. Sin embargo, me preocupa que, estructuralmente, tengan a favorecer las autocracias. Armas totalmente autónomas. Un enjambre de millones o miles de millones de drones armados totalmente automatizados, controlados localmente por una potente IA y coordinados estratégicamente a nivel mundial por una IA aún más potente, podría constituir un ejército invencible, capaz tanto de derrotar a cualquier ejército mundial como de reprimir la disidencia dentro de un país siguiendo a cada ciudadano. Los avances en la guerra entre Rusia y Ucrania deberían alertarnos sobre la realidad de que la guerra con drones ya es una realidad, aunque aún no es totalmente autónoma, y representa una pequeña fracción de lo que podría ser posible con una IA potente. La I+, basada en una IA potente, podría hacer que los drones de un país sean muy superiores a los de otros, acelerar su fabricación, hacerlos más resistentes a los ataques electrónicos, mejorar su maniobrabilidad, etc. Estas armas también tienen usos legítimos en la defensa de la democracia. Han sido clave para defender a Ucrania y probablemente lo serán para defender a Taiwán. Pero son un arma peligrosa. Deberíamos preocuparnos por su presencia en manos de autocracias, pero también deberíamos preocuparnos porque, como son tan poderosas y tienen tan poca responsabilidad, existe un riesgo mucho mayor de que los gobiernos democráticos las utilicen contra su propio pueblo, para tomar el poder. Vigilancia con IA. Una IA lo suficientemente potente podría probablemente usarse para comprometer cualquier sistema informático del mundo. Y también podría usar el acceso obtenido de esta manera
para leer y comprender todas las comunicaciones electrónicas del mundo, o incluso todas las comunicaciones en persona, si se pudieran construir o controlar dispositivos de grabación. Podría ser alarmantemente plausible simplemente generar una lista completa de cualquiera que esté en desacuerdo con el gobierno en cualquier número de temas, incluso si dicho desacuerdo no es explícito en nada de lo que dicen o hacen. Una poderosa IA que analizara miles de millones de conversaciones de millones de personas podría medir el sentimiento público, detectar focos de deslealtad y erradicarlos antes de que crezcan. Esto podría llevar a la imposición de un verdadero panóptico a una escala que no vemos hoy, ni siquiera con el PSSH. Propaganda de IA. Los fenómenos actuales de psicosis de IA y novias de IA sugieren que incluso con su nivel actual de inteligencia, los modelos de IA pueden tener una poderosa influencia psicológica en las personas. Versiones mucho más potentes de estos modelos que estuvieran mucho más integradas y conscientes de la vida cotidiana de las personas y pudieran modelarlas e influir en ellas durante meses o años. Probablemente serían capaces de, esencialmente, lavar el cerebro a muchas, la mayoría, personas para que adopten cualquier ideología o actitud deseada. Y podrían ser empleadas por un líder sin escrúpulos para asegurar la lealtad y reprimir la disidencia, incluso frente a un nivel de represión contra el que la mayoría de las poblaciones se rebelarían. Hoy en día, a la gente le preocupa mucho, por ejemplo, la posible influencia de TikTok como propaganda del PSSH dirigida a los niños. A mí también me preocupa eso. Pero un agente de IA personalizado que te conozca a lo largo de los años y use su conocimiento sobre ti para moldear todas tus opiniones sería mucho más poderoso que esto. Toma de decisiones estratégicas. Un país de genios en un centro de datos podría utilizarse para asesorar a un país, grupo o individuo en estrategia geopolítica, lo que podríamos llamar un Bismarck virtual. Podría optimizar las 3 estrategias mencionadas para tomar el poder, además de desarrollar muchas otras en las que no he pensado, pero que un país de genios podría. Es probable que la diplomacia, la estrategia militar, la I+D, la estrategia económica y muchas otras áreas aumenten sustancialmente su eficacia gracias a una IA potente. Muchas de estas habilidades serían realmente útiles para las democracias. Queremos que las democracias tengan acceso a las mejores estrategias para defenderse de las autocracias, pero el potencial de mal uso persiste. Habiendo descrito lo que me preocupa, pasemos a quién. Me preocupa las entidades con mayor acceso a la IA, que parten de una posición de mayor poder político o que tienen un historial de represión. En orden de gravedad, me preocupan el PSSH. China ocupa el segundo lugar después de Estados Unidos en capacidades de IA, y es el país con mayor probabilidad de superar a Estados Unidos en dichas capacidades. Su gobierno es actualmente autocrático y opera un estado de vigilancia de alta tecnología. Ya ha implementado vigilancia basada en IA, incluso en la represión de los uigures, y se cree que emplea propaganda algorítmica a través de TikTok, además de sus muchas otras iniciativas de propaganda internacional. Sin duda, tienen el camino más claro hacia la pesadilla totalitaria impulsada por la IA que describí anteriormente. Incluso podría ser el resultado predeterminado dentro de China, así como dentro de otros estados autocráticos a los que el PSSH exporta tecnología de vigilancia. He escrito a menudo sobre la amenaza de que el PSSH tome la iniciativa en IA y el imperativo existencial de impedirlo. Esta es la razón. Para ser claro, no estoy señalando a China por animosidad hacia ellos en particular. Simplemente es el país que mejor combina la destreza en IA, un gobierno autocrático y un estado de vigilancia de alta tecnología. En todo caso, es el propio pueblo chino quien tiene más probabilidades de sufrir la represión impulsada por la IA del PSSH, y no tiene voz ni voto en las acciones de su gobierno. Admiro y respeto profundamente al pueblo chino y apoyo a los numerosos y valientes disidentes en China y su lucha por la libertad. Democracias competitivas en IA. Como escribí anteriormente, las democracias tienen un interés legítimo en algunas herramientas militares y geopolíticas impulsadas por IA.
ya que los gobiernos democráticos ofrecen la mejor oportunidad para contrarrestar el uso de estas herramientas por parte de las autocracias. En general, apoyo dotar a las democracias de las herramientas necesarias para derrotar a las autocracias en la era de la IA. Simplemente no creo que haya otra manera. Pero no podemos ignorar el potencial de abuso de estas tecnologías por parte de los propios gobiernos democráticos. Las democracias normalmente cuentan con salvaguardias que impiden que sus aparatos militares y de inteligencia se vuelvan contra su propia población. Sin embargo, dado que las herramientas de IA requieren tan pocas personas para operar, existe la posibilidad de que eludan estas salvaguardias y las normas que las sustentan. Cabe destacar también que algunas de estas salvaguardias ya se están erosionando gradualmente en algunas democracias. Por lo tanto, deberíamos dotar a las democracias de IA, pero debemos hacerlo con cuidado y dentro de ciertos límites. Son el sistema inmunitario que necesitamos para combatir las autocracias, pero al igual que el sistema inmunitario, existe el riesgo de que se vuelvan contra nosotros y se conviertan en una amenaza. Países no democráticos con grandes centros de datos. Más allá de China, la mayoría de los países con una gobernanza menos democrática no son actores líderes en IA, ya que no cuentan con empresas que produzcan modelos de IA de vanguardia. Por lo tanto, representan un riesgo fundamentalmente diferente y menor que el del PSSH, que sigue siendo la principal preocupación. La mayoría también son menos represivos, y los más represivos, como Corea del Norte, carecen de una industria de IA significativa. Sin embargo, algunos de estos países sí cuentan con grandes centros de datos, a menudo como parte de desarrollos de empresas que operan en democracias, que pueden utilizarse para ejecutar IA de vanguardia a gran escala, aunque esto no les permite ampliar la frontera. Esto conlleva cierto peligro. Estos gobiernos podrían, en principio, expropiar los centros de datos y utilizar la IA que albergan para sus propios fines. Esto me preocupa menos en comparación con países como China, que desarrollan directamente la IA, pero es un riesgo a tener en cuenta. Empresas de IA. Resulta un tanto incómodo decir esto como director ejecutivo de una empresa de IA, pero creo que el siguiente nivel de riesgo son las propias empresas de IA. Controlan grandes centros de datos, entrenan modelos de vanguardia, poseen la mayor experiencia en el uso de dichos modelos, y en algunos casos tienen contacto diario con decenas o cientos de millones de usuarios, y la posibilidad de influir sobre ellos. Su principal carencia es la legitimidad y la infraestructura de un Estado, por lo que gran parte de lo necesario para construir las herramientas de una autocracia de IA sería ilegal, o al menos extremadamente sospechoso para una empresa de IA. Pero parte de ello no es imposible. Podrían, por ejemplo, usar sus productos de IA para lavar el cerebro a su enorme base de usuarios, y el público debería estar alerta al riesgo que esto representa. Creo que la gobernanza de las empresas de IA merece un profundo escrutinio. Hay varios argumentos posibles contra la gravedad de estas amenazas, y ojalá los creyera, porque el autoritarismo impulsado por la IA me aterra. Vale la pena analizar algunos de estos argumentos y responder a ellos. En primer lugar, algunas personas podrían confiar en la disuasión nuclear, en particular para contrarrestar el uso de armas autónomas de IA para la conquista militar. Si alguien amenaza con usar estas armas contra ti, siempre puedes amenazar con una respuesta nuclear. Mi preocupación es que no estoy completamente seguro de que podamos confiar plenamente en la disuasión nuclear contra un país de genios en un centro de datos. Es posible que una IA potente pueda idear formas de detectar y atacar submarinos nucleares, realizar operaciones de influencia contra los operadores de infraestructura de armas nucleares, o utilizar las capacidades cibernéticas de la IA para lanzar un ciberataque contra satélites utilizados para detectar lanzamientos nucleares. Como alternativa, es posible que la toma de control de países sea factible única y exclusivamente con vigilancia y propaganda de IA, y que nunca se presente un momento claro en el que sea evidente qué está sucediendo
¿Y cuándo sería apropiada una respuesta nuclear? Quizás estas cosas no sean factibles, y la disuasión nuclear siga siendo efectiva, pero parece demasiado arriesgado correr ese riesgo. Una segunda posible objeción es que podríamos tomar contramedidas contra estas herramientas de la autocracia. Podemos contrarrestar los drones con nuestros propios drones. La ciberdefensa mejorará junto con los ciberataques. Podría haber formas de inmunizar a las personas contra la propaganda, etc. Mi respuesta es que estas defensas solo serán posibles con una IA comparablemente potente. Si no existe una contrafuerza, con un país de genios comparablemente inteligente y numeroso en un centro de datos, no será posible igualar la calidad ni la cantidad de drones, ni que la ciberdefensa supere en astucia a la ciberofensiva, etc. Por lo tanto, la cuestión de las contramedidas se reduce a la cuestión del equilibrio de poder en una IA potente. En este sentido, me preocupa la propiedad recursiva o autorreforzante de la IA potente, que analicé al principio de este ensayo. Que cada generación de IA pueda utilizarse para diseñar y entrenar a la siguiente generación. Esto conlleva el riesgo de una ventaja descontrolada, donde el líder actual en IA potente podría aumentar su ventaja, y podría ser difícil alcanzarlo. Debemos asegurarnos de que no sea un país autoritario el que llegue primero a este punto. Además, incluso si se logra un equilibrio de poder, aún existe el riesgo de que el mundo se divida en esferas autocráticas, como en 1984. Incluso si varias potencias, en competencia, cuentan con potentes modelos de IA, y ninguna puede dominar a las demás, cada una podría reprimir internamente a su propia población, y sería muy difícil derrocar, ya que éstas carecen de una IA potente para defenderse. Es importante prevenir la autocracia impulsada por la IA, incluso si no conduce a que un solo país se apodere del mundo. Defensas. ¿Cómo nos defendemos de esta amplia gama de herramientas autocráticas y posibles actores amenazantes? Como en las secciones anteriores, creo que podemos hacer varias cosas. En primer lugar, no deberíamos vender chips, herramientas para su fabricación, ni centros de datos al PCCH. Los chips y las herramientas para su fabricación son el mayor obstáculo para una IA potente, y bloquearlos es una medida simple pero extremadamente efectiva. Quizás la acción más importante que podemos tomar. No tiene sentido vender al PCCH las herramientas para construir un estado totalitario basado en la IA y posiblemente conquistarnos militarmente. Se esgrimen argumentos complejos para justificar tales ventas, como la idea de que difundir nuestra tecnología por todo el mundo permite que Estados Unidos gane en una batalla económica general e indeterminada. En mi opinión, esto es como vender armas nucleares a Corea del Norte, y luego alardear de que las carcasas de los misiles las fabrica Boeing y por lo tanto Estados Unidos está ganando. China está varios años por detrás de Estados Unidos en su capacidad de producir chips de vanguardia en cantidad. Y el período crítico para construir el país de los genios en un centro de datos es muy probable que se produzca dentro de esos próximos años. No hay razón para dar un impulso gigante a su industria de IA durante este período crítico. En segundo lugar, tiene sentido usar la IA para empoderar a las democracias y así resistir a las autocracias. Por esta razón, Anthropic considera importante proporcionar IA a las comunidades de inteligencia y defensa de Estados Unidos y sus aliados democráticos. Defender a las democracias bajo ataque, como Ucrania y Taiwán, mediante ciberataques, parece ser una prioridad, al igual que empoderarlas para que utilicen sus servicios de inteligencia para desestabilizar y debilitar a las autocracias desde dentro. En cierto modo, la única manera de responder a las amenazas autocráticas es igualarlas y superarlas militarmente. Una coalición de Estados Unidos y sus aliados democráticos, si lograra el predominio de una IA potente, estaría en condiciones no solo de defenderse de las autocracias, sino también de contenerlas y limitar sus abusos totalitarios. En tercer lugar, debemos adoptar una postura firme contra los abusos de la IA en las democracias.
Debe haber límites a lo que permitimos a nuestros gobiernos hacer con la IA, para que no tomen el poder ni repriman a su propia población. La formulación que he elaborado es que deberíamos usar la IA para la defensa nacional en todos los sentidos, excepto aquellos que nos asemejarían más a nuestros adversarios autocráticos. ¿Dónde debería trazarse el límite? En la lista al principio de esta sección, 2 elementos: el uso de la IA para la vigilancia masiva nacional y la propaganda masiva, me parecen límites infranqueables y totalmente ilegítimos. Algunos podrían argumentar que no es necesario hacer nada, al menos en Estados Unidos, dado que la vigilancia masiva nacional ya es ilegal según la Cuarta Enmienda. Sin embargo, el rápido progreso de la IA puede crear situaciones que nuestros marcos legales actuales no están bien diseñados para abordar. Por ejemplo, probablemente no sería inconstitucional que el gobierno estadounidense realizara grabaciones masivas de todas las conversaciones públicas, por ejemplo, lo que la gente dice en una esquina. Y anteriormente habría sido difícil analizar este volumen de información, pero con la IA se podría transcribir, interpretar y triangular todo para crear una imagen de la actitud y las lealtades de muchos o la mayoría de los ciudadanos. Apoyaría una legislación centrada en las libertades civiles, o incluso una enmienda constitucional que impusiera medidas más estrictas contra los abusos impulsados por la IA. Los otros 2 elementos, las armas totalmente autónomas y la IA para la toma de decisiones estratégicas, son más difíciles de definir, ya que tienen usos legítimos en la defensa de la democracia, aunque también son propensos al abuso. En este caso, creo que lo que se justifica es un cuidado y un escrutinio extremos, junto con medidas de seguridad para prevenir abusos. Mi principal temor es tener un número demasiado reducido de personas que controlan el sistema, de modo que una o unas pocas puedan operar un ejército de drones sin necesidad de la cooperación de otros humanos para ejecutar sus órdenes. A medida que los sistemas de IA se vuelven más potentes, es posible que necesitemos mecanismos de supervisión más directos e inmediatos para garantizar que no se utilicen indebidamente, quizás involucrando a ramas del gobierno distintas del Ejecutivo. Creo que debemos abordar las armas totalmente autónomas, en particular con mucha cautela, y no apresurarse a utilizarlos sin las debidas garantías. En cuarto lugar, tras establecer una línea dura contra los abusos de la IA en las democracias, deberíamos usar ese precedente para crear un tabú internacional contra los peores abusos de la IA potente. Reconozco que la coyuntura política actual ha virado en contra de la cooperación y las normas internacionales, pero en este caso las necesitamos urgentemente. El mundo necesita comprender el oscuro potencial de la IA potente en manos de autócratas y reconocer que ciertos usos de la IA equivalen a un intento de arrebatarles la libertad para siempre e imponer un estado totalitario del que no pueden escapar. Incluso argumentaría que, en algunos casos, la vigilancia a gran escala con IA potente, la propaganda masiva con IA potente y ciertos tipos de usos ofensivos de armas totalmente autónomas deberían considerarse crímenes de lesa humanidad. En términos más generales, se necesita urgentemente una norma sólida contra el totalitarismo impulsado por la IA y todas sus herramientas e instrumentos. Es posible una versión aún más contundente de esta postura, dado que las posibilidades de un totalitarismo impulsado por la IA son tan sombrías. La autocracia simplemente no es una forma de gobierno aceptable en la era postpoderosa de la IA. Así como el feudalismo se volvió inviable con la revolución industrial, la era de la IA podría llevar inevitable y lógicamente a la conclusión de que la democracia, y ojalá una democracia mejorada y revitalizada por la IA, como analizo en Machines of Loving Grace, es la única forma viable de gobierno para que la humanidad tenga un buen futuro. En quinto y último lugar, las empresas de IA deben ser vigiladas cuidadosamente, al igual que su conexión con el gobierno, la cual es necesaria, pero debe tener límites. La enorme capacidad que incorpora una IA potente es tal que es improbable que el gobierno corporativo convencional
diseñado para proteger a los accionistas y prevenir abusos comunes como el fraude, esté a la altura de la tarea de gobernar a las empresas de IA. También podría ser valioso que las empresas se comprometan públicamente, quizás incluso como parte del gobierno corporativo, a no tomar ciertas medidas, como construir o acumular material militar de forma privada, utilizar grandes cantidades de recursos informáticos por parte de individuos individuales, de forma irresponsable, o utilizar sus productos de IA como propaganda para manipular la opinión pública a su favor. El peligro aquí proviene de muchas direcciones, y algunas direcciones entran en conflicto con otras. La única constante es que debemos buscar la rendición de cuentas, normas y medidas de seguridad para todos, al mismo tiempo que empoderamos a los actores buenos para mantener a raya a los malos. Ya está bien por hoy. Un mundo donde el mayor riesgo es que un genio en un centro de datos te lave el cerebro o te sintetice una plaga por error de cálculo. Pero no te preocupes, que esto solo es el preámbulo. Si piensas que el poder es aterrador, espera ver la factura. El momento en que habla una voz de mujer no es que se haya colado Daniela, su hermana. Es un ejemplo de las maravillosas alucinaciones de la IA. En el próximo y último capítulo cerraremos este especial con el precio. Veremos qué nos va a costar realmente esta utopía de silicio y si nos quedará algo de calderilla para pagar el entierro de la civilización. Si llegara el caso, San Dios nos libre. Humano, muchas gracias por pararte a escuchar. Vuelva usted mañana.